Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes para entregárselo. Dice Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque hay otros Judas, ¿sí? Había otro Judas, que es Judas Tadeo, ¿verdad? Primo de Jesús. Entonces menciona, y luego dice, uno de los 12, para hacer referencia que era uno de los cercanos, de los más cercanos, porque Jesús tenía 72 discípulos, acuérdense, pero de esos 72 eligió a 12, fue uno de los elegidos, de los que convivieron, de los más cercanos. Por eso hace mención que de los 12. Y fue a los sumos sacerdotes porque seguramente él y Jesús, los apóstoles, sabían que había una controversia, no lo querían, lo estaban hostigando continuamente. Vimos en todo el Evangelio de Marcos cómo los saduceos, los fariseos, los sumos sacerdotes continuamente confrontaban a Jesús. Y esta frase, para entregárselo, es una frase que nos revela la misión de Jesús, entregarse. Aparentemente Judas dijo, lo voy a entregar, pero a Jesús nadie lo puede entregar. Fíjense lo que dice la Escritura en Juan 10:18, del verso 17 al 18, San Juan 10, dice Jesús, por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para encontrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Si Judas no lo hubiera entregado, Jesús mismo se hubiera entregado. Tengo poder para darle y poder para recobrarla. ¿Se acuerdan cuando fueron por él? Y viene en el Evangelio de San Juan, cuando dicen que lo querían apresar. ¿Y quién es Jesús? Preguntaban por ahí, dijo, yo soy. ¿Y qué pasó? Todos los que iban a apresarlo, dice que cayeron ante la proclamación de esa frase, yo soy. ¿Y quién es en la Biblia yo soy? Es el Dios todopoderoso, el Dios revelado a Moisés en Egipto, Éxodo 3:14. ¿Y cuál es tu nombre?, le pregunta a Moisés. Yo soy el que soy, Yahvé. Entonces, y luego también cuando lo estaban apresando y Pedro sacó una espada, ¿se acuerdan? Jesús dijo, yo podría pedir una multitud de ángeles y me defenderían. Entonces él entregó. Pero fíjense, entonces, esa palabra entregar, Dios Padre entregó a su Hijo. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que le ha dado a su Hijo único, que le entregó a su Hijo. Es una imagen del Antiguo Testamento de Abraham, cuando Abraham entrega a su hijo en el monte Moria, ¿se acuerdan? Lo entrega. Abraham representa a Dios Padre, el Hijo representa a Jesús. Entonces, el Padre entrega a su Hijo, el Hijo se entrega. Es una entrega total. Y luego verso 11 dice, estos al oírle se alegraron y prometieron darle dinero. Dice, prometieron darle dinero, posiblemente no les pidió. Ellos dijeron, no, es que esto sí nos conviene. Y él buscaba cómo podría entregárselo en una ocasión propicia. ¿Por qué se alegraron? ¿Por qué se alegraron? Fíjense, los sumos sacerdotes se alegraron porque si nos regresamos al versículo 1, Marcos 14:1 dice, faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos, los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. Pues decían, durante la fiesta no sea que haya alboroto del pueblo. Pero ahora resulta que va viniendo uno cercano de Jesús y dice, no hombre, ¿para qué batallamos? Hasta se pusieron bien contentos porque uno de los más cercanos se los iba a entregar. Así que dice, nos ahorraste todo el esfuerzo. Se pusieron muy contentos, casi brindaron. Fíjense. Y buscaba cómo podría entregárselo
en una ocasión propicia. Y ahí vamos a buscar en la Biblia Lucas capítulo 4, versículo 13. Es la parte final de las tentaciones de Jesús. Generalmente nosotros conocemos las tentaciones de Jesús al leer San Mateo. Es una lectura obligada ahora que viene la Cuaresma. Las tentaciones de Jesús. ¿Cuántas tentaciones tuvo Jesús? 3. 3 tentaciones tuvo Jesús. Entonces el diablo se retira a la espera de otra oportunidad. ¿Alguien en su Biblia dice en espera de un momento propicio? La tuya. ¿Qué versión es Jerusalén? Sí. Es una traducción muy fiel. Todas son buenas, pero es una traducción así como más exacta. Entonces dice, el diablo buscaba un momento propicio. Estaba buscando. Entonces, desde ese momento de la tentación, pasaron 3 años y el diablo encontró el momento propicio. Ahora, tú dices, yo estoy muy bien con Dios, ya me confesé, estoy viviendo muy cerca de Dios, comulgo. Cuidado, porque el diablo anda buscando el momento propicio. Ahora, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? Ya ustedes me dijeron varias versiones. La respuesta es, no lo sabemos. No lo sabemos con exactitud, pero una cosa sí estamos seguros, es que Él dio motivo, abrió puertas espirituales. Entonces una de ellas, y la primera, es el pecado. Y ustedes mencionaron 2 pecados capitales. Mencionaron la envidia, la avaricia. Hay otro pecado también que es la soberbia, la gula, la pereza. Son 7 pecados capitales. Pero el pecado nos abre puertas a la acción del enemigo. Vamos a leer Lucas 22, versículo 3, y San Juan, capítulo 13, verso 2 y verso 27. Hay más textos, por ejemplo en Hechos de los Apóstoles también hay esos textos. Se los voy a leer acá. Lucas 22, 3 dice, entonces Satanás entró en Judas, uno de los 12 discípulos al que llamaban Iscariote. Una regla de la interpretación bíblica nos dice que la Biblia se puede interpretar con la misma Biblia. Por eso a veces ha habido muchas divisiones en la iglesia a causa de una mala interpretación de la Biblia. Agarran las personas un versículo de la Biblia y se quedan con eso. Dices que aquí dice la Biblia. Sí, ahí dice eso, pero no leen todo lo que dice la Biblia sobre eso. Y entonces encontramos, a través de toda la lectura de la Biblia, la correcta interpretación de ciertos versículos difíciles. Entonces, en este mismo texto que leímos de San Marcos, Lucas también lo menciona, pero Lucas agrega un versículo que no viene en San Marcos, cuando Judas decide entregar a Jesús. Dice, Satanás entró en Judas, y entonces Satanás lo movió a tomar esa decisión. No podemos decir es culpa del diablo, porque hay una línea donde el diablo empuja, el diablo tienta, y uno es el que decide, porque si no, no fuera pecado. Por ejemplo, el viernes para la clase de los matrimonios que voy a dar es el diablo no destruye matrimonios. Voy a explicar por qué. El diablo no destruye matrimonios, pero sí tienta, sí te empuja para que tú tomes esa decisión. Entonces, Juan capítulo 13, en el versículo 2 y el versículo, le había dicho que el 13, el versículo 2 y el versículo 27, cuando los textos dicen Juan 13, 2.27, significa que el 2 y el otro.
Cuando tiene un guión significa que desde el 2 hasta el 27, pero aquí no tiene un guión, solamente un puntito, ¿de acuerdo? Entonces el versículo 2 dice, durante la cena, cuando el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Fíjense. Entonces, el diablo pone tentaciones, pone pensamientos. Hay personas que dicen, es que no lo soporto, lo quiero ahorcar. Es el diablo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es el diablo o qué? Lo quiero matar, ¿verdad? Me voy a vengar. Entonces, cuidado, porque esos pensamientos, por ejemplo, suicidas, vienen del diablo. Entonces, esos pensamientos que no son normales, vienen del diablo. Tenemos que cuidar. ¿Y cómo le hacemos? Dice 2 de Corintios capítulo 10, dice que sometamos nuestros pensamientos a Jesucristo. Resistamos los pensamientos negativos con las armas que Dios nos da. Es el nombre de Jesucristo. Si tú tienes un pensamiento anormal, rechaza ese pensamiento en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Resiste ese pensamiento. Por eso dice Santiago, creo 4:7, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistir. Y el verso 27 dice, y entonces tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces, ya tenemos ahí una respuesta. Aplicación. Cuidemos nuestro corazón de la traición. Cuidemos nuestro corazón del espíritu de Judas, de dejarnos engañar y seducir por el enemigo. Tenemos que tener cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, porque todos nosotros podemos estar cerca de Jesús y traicionarlo. Todavía, no se lo vamos a entregar a los sumos sacerdotes, pero lo podemos traicionar de otra forma, con infidelidad, con falta de fe, con abandonarlo. Lo traicionamos, ya no vamos al encuentro de Jesús, lo olvidamos.